Originalmente este video estaba planeado para grabarse con mi cara, pero mi celular y el adaptador del micrófono decidieron no colaborar conmigo. Hasta que consiga un nuevo adaptador o arregle mi teléfono, así serán los vídeos. Y como diría mi amigo el churro, vamos al lío. Es de conocimiento público que Thomas y sus amigos no nació como una franquicia de entretenimiento tradicional, sino como una herramienta narrativa con una filosofía muy específica. Entretener, enseñar, el trabajo y la responsabilidad dentro de un sistema que no siempre es justo. Y el racismo. That's because you are a diesel. Diesels can be devious. The diesels? I'm sure Sir Topham Hatt means a really useful steamy. You'll never be that. Increíble. Durante décadas, esa identidad se sostuvo gracias a una narrativa tranquila, industrial y profundamente británica. Sin embargo, desde que Mattel adquirió la marca en 2012, Thomas ha pasado por cambios abruptos y constantes, cambios de formato y una búsqueda permanente de relevancia en la era actual. Y con la reciente filtración de los nuevos juguetes motorizados, que se ve que no están basados ni en el reboot, ni en la serie CGI, esto abre una pregunta incómoda pero inevitable. ¿Qué pasaría si Thomas y sus amigos cayera en manos de otra corporación? En este video veremos alternativas hipotéticas de cómo sería la franquicia del tren con cara a manos de la competencia, y analizar si sería un gran avance para Thomas, o de lo contrario, una reverenda mierda. Aclaración, los puntos vistos en este vídeo serán meramente especulativos y dirigidos más que nada a la dirección de la serie de Thomas y sus amigos, si bien se tocará la mercancía, no será un punto focal. Hasbro. Empecemos con el que era inevitable pensar, y la competencia directa de Mattel. Hasbro tiene un historial claro y comprobable. Cuando adquiere o potencia una propiedad intelectual, su objetivo es transformarla en un universo narrativo expansivo. Transformers es el ejemplo más evidente. Desde la película de 2007 dirigida por Michael Bay, Hasbro permitió que la franquicia creciera en escala hasta convertirse en una saga global, incluso cuando eso significó sacrificar coherencia interna. Cada nueva iteración debía ser más grande, bajo esta lógica. Otro caso clave es la serie de las burras de Colotigo, My Little Pony. La magia de la amistad. Hasbro permitió una construcción de mundo inusualmente sólida para una serie infantil, lo que atrajo a un público adulto masivo. Esto confirmó algo fundamental en la mentalidad de la empresa. Una propiedad intelectual que genera lore profundo es una propiedad intelectual que no muere cuando el niño crece. Si Hasbro controlara Thomas, el lore principal muy probablemente dejaría de ser simplemente una isla que se basa solo en ferrocarriles. Teniendo en cuenta a My Little Pony, muy probablemente se extienda a un territorio histórico con capas políticas, económicas y sociales. Las locomotoras no aprenderían lecciones aisladas, sino que cargarían con consecuencias a largo plazo. Aunque bueno, también podría entrar en la misma categoría de Peppa Pig y PJ Masks, donde su formato no cambia mucho que digamos. Pero eso no quita el hecho de que la filosofía actual de Hasbro es que las marcas no deben envejecer, deben transformarse en leyendas y sobre todo adaptarse. Para Hasbro, una propiedad intelectual sana es aquella que puede reinterpretarse infinitamente sin perder reconocimiento visual. En el caso de Thomas, esto ya les da ventaja porque Thomas es un icono mundial altamente conocido por generaciones. Esta misma idea se puede rastrear desde los años 2000, pero se consolida definitivamente con Transformers en 2007. A partir de ahí, Hasbro entendió que una franquicia no necesita coherencia perfecta, solo necesita escala, conflicto constante y sensación de importancia histórica. Aplicado a Thomas and Friends, Hasbro no vería mucho más allá, se enfocaría en los arquetipos de los personajes, como lo serían el trabajador, el orgulloso, el rebelde, el líder. En este contexto, la isla de Sodor dejaría de ser una isla funcional para convertirse, muy probablemente, en un escenario mítico. El problema es que Thomas nunca fue, al menos de cierta manera, eso, fue más que nada una rutina. Lo que da paso al riesgo estructural y potencial si Thomas y sus amigos fuera de Hasbro. Y es de conocimiento del fandom que Thomas no necesita guerras, villanos épicos ni amenazas existenciales para tener buena narrativa. Ahí tenemos Adventures of Thomas, que objetivamente fue peor que Thomas y el ferrocarril mágico. Thomas necesita una rutina. Y Hasbro, históricamente, se aburre de las rutinas. Lego.
Lego es un caso particularmente interesante, porque a diferencia de empresas como Hasbro o Disney, no suele adquirir propiedades intelectuales para desarrollarlas narrativamente a largo plazo. En la mayoría de los casos, Lego funciona bajo un modelo de licencias temporales. La franquicia entra, se convierte en sets, vende y eventualmente desaparece del catálogo. Batman, Star Wars o Marvel son ejemplos claros. Lego no se hace responsable del estado narrativo de esas marcas, solo las traduce a su lenguaje. Sin embargo, hay dos excepciones que prueban que Lego sí es capaz de construir mundos narrativos complejos cuando la propiedad intelectual es propia: Bionicle y Ninjago. Con Bionicle, Lego creó un universo sorprendentemente denso, casi mitológico, con jerarquías, ciclos históricos y consecuencias reales. No era simplemente juguetes que pelean, era un mundo con reglas establecidas. Y cuando Lego canceló la línea en 2010, el impacto fue tan fuerte que el relanzamiento de 2015 fracasó precisamente por no respetar esa continuidad. Ahí quedó claro que Lego entiende el peso del lore, pero no siempre sabe sostenerlo. Con Ninjago, Lego aprendió una lección distinta. En lugar de reiniciar la historia constantemente, optó por reordenar el mundo. Cambió tonos, protagonistas y status quo, pero sin borrar completamente el pasado. Es una franquicia que se adapta sin romperse, y eso demuestra que Lego sabe evolucionar una narrativa sin cagarla garrafalmente. Ahora bien, ¿qué pasaría si Lego tuviera Thomas and Friends? Lego no trataría a Thomas como una serie normal centrada en personajes, sino como algo más complejo. Muy probablemente la isla de Sodor dejaría de ser solo una isla con trenes que aprenden, para convertirse en un mundo de pura y estrechamente de ferrocarriles. Y esto, peligrosamente, encaja muy bien con la esencia original de Thomas. El problema aparece cuando recordamos algo fundamental sobre Lego. Para Lego, todo debe poder, de alguna manera, desmontarse. Thomas siempre fue una historia profundamente consciente de sus límites. De aceptar que no puede ser otra cosa, que tu ruta es tu ruta, que equivocarte no significa reinventarte, sino aprender a convivir con las consecuencias. Bajo Lego, Thomas sería brillante en estructura, coherente en mundo y visualmente impecable, pero también perdería peso. En manos de Lego, Thomas and Friends sería, probablemente, una de las versiones más fieles al espíritu industrial original, pero también una de las menos duras. Y díganle chao a las líneas de juguetes, ya sean motorizados o metálicas, porque a Papi Lego solo va a querer comercializar bajo su propia tutela. Más o menos sería así. Hola, buenas tardes. Quiero comprar un set de Thomas el Tren para mi hijo, Anastasio. Por supuesto que sí, señor. Aquí lo tiene. Vaya, Así es como la tecnología está avanzando. Disney. Creo que no es sorpresa para nadie ver a la empresa del ratón, la de los fracasos inevitables y los live actions pedorros. Disney es, probablemente, la empresa más peligrosa de esta lista. Y no porque haga malos productos, sino porque su filosofía es radicalmente distinta a la de Thomas. Disney no compra propiedades intelectuales para explorarlas, sino para absorberlas. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando Disney adquiere una propiedad intelectual, lo primero que hace no es preguntarse qué la hacía especial para el público, sino cómo integrarla a su máquina emocional y comercial. Vamos, ¿en serio serías tan ingenuo para creer que Disney compró Star Wars por su lore tan profundo y fantástico? ¿En serio eres tan ingenuo para creer que Disney compró Marvel por sus historias y relevancia del cómic? No creo que sean tan ingenuos como para creer que Disney compró Al Segura por su capacidad de hacer sátira a la familia estadounidense promedio. Ese es el problema más claro, y por ende, la razón por la cual la mención de Disney en este video es tanto corta como directa. Si Disney tuviera Thomas y sus amigos en sus manos, la franquicia perdería su ambigüedad moral casi de inmediato. Recordemos que Thomas nació como una serie donde el sistema no siempre es justo. Disney, históricamente, no tolera eso a largo plazo. Bajo Disney, Thomas y sus amigos estaría bajo reglas arbitrarias, para convertirse en un escenario emocional. Y paradójicamente esto puede contrastar mucho con las hipotéticas visiones de las demás empresas. Esto demuestra que inclinarse mucho de un lado, no siempre significa algo bueno. Y ojo, esta visión no es mala en abstracto, pero es profundamente ajeno a Thomas.
Netflix. Este es probablemente el que más me emocionaba hablar. Tengamos en cuenta dos cosas primero que nada. Netflix no es un algoritmo de presupuesto ni mucho menos un estudio tradicional. Y entender eso es clave para imaginar qué pasaría si Thomas y sus amigos cayera en sus manos. La filosofía de Netflix no gira en torno a cuidar franquicias a largo plazo, sino a generar un impacto inmediato. Ya que Netflix no piensa en marcas que duren décadas, piensa en eventos que dominen la conversación durante 2 semanas. Si una serie no explota en métricas, retención y redes sociales apenas se estrena, el sistema la considera prescindible. Esto no es opinión, es un hecho. En 2021, Netflix estrenó Arcane. Una adaptación de League of Legends con animación de altísimo nivel, narrativa adulta y un desarrollo de personajes inusualmente cuidado y fue un éxito crítico, cultural y visual. Netflix la protegió, la promovió y la convirtió en un símbolo de prestigio. Pero Arcane es la excepción, no la norma. Ahora miremos el otro lado. Inside Job, 1899, The Dark Crystal Age of Resistance, etc. Series con identidad clara, construcción de mundo sólida y recepción positiva, canceladas sin piedad. No porque fueran malas, sino porque no alcanzaron el rendimiento algorítmico esperado en sus primeras semanas. Netflix no cancela series malas. Cancela series que no fueron suficientemente impactantes. Y ahí es donde Thomas entra en terreno peligroso. Si Netflix adquiriera Thomas and Friends, no haría una serie larga, tranquila y episódica. Haría, quizás, una serie original de Netflix. Más o menos, una temporada corta, 8 o 10 episodios, arco cerrado, un conflicto central que se estira durante toda la temporada. Visualmente, el salto sería enorme, probablemente veríamos una animación estilizada, posiblemente 2D o híbrida, con una historia reinterpretada, quizás, más atmosférica, más simbólica o menos infantil. El tono tal vez sería más serio, incluso melancólico. Thomas dejaría de ser solo una serie para niños y pasaría a ser una obra para todo público, que en realidad significa adultos también. Narrativamente, esto funcionaría. Y funcionaría muy bien. Thomas siempre trató sobre rutina. Thomas, bajo Netflix, podría ser arte. El problema es que Netflix no sabe convivir con lo pequeño. Thomas no es una franquicia que haga ruido en redes sociales, y para Netflix, eso es casi una condena. El mayor riesgo no sería que Thomas saliera mal, el mayor riesgo sería que saliera demasiado bien, pero no lo suficiente como para justificar una segunda temporada. Netflix podría darnos la mejor versión moderna de Thomas y sus amigos. Y cancelarla igual. Porque en su lógica, si no eres top 10 global, no existes. No tienes espacio para un crecimiento lento, ni para que una franquicia madure con su audiencia. Y a diferencia de otras empresas, Netflix no deja ni las migajas. Thomas podría convertirse en una joya olvidada. Netflix representa el escenario más tentador y más trágico al mismo tiempo. Para que se den una idea, imagínense si el juego del calamar o K-Pop Demon Hunters hubieran sido un fracaso. Netflix los habría enterrado sin pensarlo 2 veces. Ahora imagínense ese mismo escenario, pero con Thomas. Ahí está su respuesta. Amazon Prime. Este también es interesante, porque realmente Amazon Prime es una empresa de logística que produce series como parte de un ecosistema más grande. Pero, para entender qué pasaría con Thomas, Amazon no busca viralidad inmediata como Netflix ni un prestigio artístico puro, buscaría integración, que una franquicia funcione como un engranaje para sostener suscripciones, ventas y retención, y esto ya se ha visto con The Voice e Invincible. Series a las que Amazon dejó crecer con calma, pero siempre bajo control, sin experimentos radicales ni riesgos innecesarios. Bajo esta lógica, Thomas no sería reinventado, sería más que nada, optimizado, diseñado para ser una marca estable, diseñado para ser segura, diseñada para ser familiar, diseñada. Porque para Amazon una serie no existe para ser amada, sino para que no canceles tu suscripción. El problema es que esta estabilidad también implica límites claros, ya que Amazon rara vez mata una franquicia que funciona, pero tampoco la deja crecer libremente, todo debe ser eficiente, rentable y replicable, así que Thomas bajo Amazon no moriría ni se arruinaría, simplemente seguiría funcionando de forma constante, sin grandes fracasos, pero tampoco con grandes momentos, y eso, dependiendo de cómo lo mires, puede darte una tranquilidad absoluta o un estancamiento. Por ejemplo, imaginemos una temporada donde 5 personajes comparten protagonismo. A medida que avanza la serie,
Uno de ellos retiene más audiencia, genera más interacción y se vuelve más reconocible. En una empresa como Amazon, ese tipo de tratos no se ignoran. No significa que los demás desaparezcan de inmediato, pero sí que empiezan a perder prioridad, porque en este tipo de situaciones, donde todo está basado en el rendimiento, la visibilidad termina traduciéndose en ventas, promoción y en presencias futuras. Un ejemplo real de esta lógica se puede ver en la serie The Voice, que por cierto, ya saquen la 5ª temporada por favor. Quiero ver cómo ya se papean al Homelander, que ya me cayó en la punta de los huevos. Donde personajes secundarios que tuvieron mejor recepción terminaron ganando más tiempo en pantalla o spin-offs completos como Generación B, y mayor presencia en marketing, mientras otros quedaron relegados sin ser eliminados oficialmente. Hagan de cuenta, como Soldier Boy, un personaje introducido como secundario que, debido a su recepción, terminó dominando gran parte de la narrativa y del marketing de la temporada. Warner Bros. Hola a todos, me llamo Cinnamon Roll, el destructor de mundos 3000. Para dejar una pequeña aclaración. A Tommy se le obligó a aclarar que estamos hablando de Warner Bros. Antes de su adquisición por Netflix en diciembre de 2025, cuando aún operaba como una compañía independiente, junto a sus divisiones clásicas como Warner Bros. Pictures, Warner Animation Group y HBO. Todo lo que se menciona aquí responde a esa etapa previa. Sigamos con el video. Warner Bros. A ver, Warner Bros. Siempre ha ido por un camino libre. A diferencia de otras empresas que se vuelven locas siguiendo algoritmos, ellos no buscan quemar lo que funciona rápido. Lo suyo es más de largo aliento, prefieren construir universos que aguanten el paso del tiempo, aunque tengan baches en el camino. Se nota mucho en cómo cuidan sus marcas, ya que, no descartan personajes y se reinventan. Es una lógica de no tirar nada a la basura. El mejor ejemplo de esto es Batman. Lo hemos visto de todas las formas posibles. Desde el toque de Burton en los 80, el realismo de Nolan, hasta lo que hizo Snyder, o el Batman detectivesco de Matt Reeves. Lo interesante es que cada versión encaja con su época, pero ninguna borra a la anterior. Simplemente, siguen ahí. Con los Looney Tunes pasa igual, si algo no funciona, no banean del server, simplemente los guardan un rato hasta que el mundo esté listo para verlos de nuevo. Sinceramente, si Thomas y sus amigos cayera en manos de Warner, creo que le habría ido demasiado bien. Si Thomas hubiera estado en una Warner independiente, no lo habrían machacado con reinicios constantes o metiendo personajes a la fuerza solo por compromiso. Lo habrían tratado como lo que es, una franquicia con una historia que contar. Se habrían permitido pausar, cambiar el tono o hasta dejarlo descansar sin miedo a perder la marca. Habrían entendido que Thomas no tiene que estar de moda siempre, solo tiene que estar ahí, disponible para reinterpretarse, sin borrar su pasado. Para mí, es la opción ideal. Eso sí, Warner tiene un pero grande, grandísimo. A veces se pasan de intensos. Tienen esa tendencia a intelectualizarlo todo. El riesgo acá, es que Thomas habría sido, sin querer queriendo, una franquicia con un prestigio y con un legado. Lo cual ya es, pero acá se llevaría al extremo. Tal vez, lo volverían algo demasiado denso, alejándolo de los niños. Podrían haber convertido una serie simple y cotidiana en algo culturalmente valiosísimo, pero aburrido para su público real. Irónico. Al final, hasta en Warner la preservación histórica puede acabar chocando con la sencillez de toda la vida. Spin Master. Seamos honestos, si eres igual de viejo que el San Andreas o similar, muy probablemente ni conozcas quién coño son estos sujetos. Según mi investigación, es una empresa de entretenimiento tradicional y al mismo tiempo una compañía de juguetes que usa la animación como soporte. Su filosofía es simple y extremadamente efectiva. La narrativa existe para estabilizar el producto, no para transformarlo. El ejemplo más claro y comprobable es Paw Patrol, una franquicia diseñada desde el inicio para que ningún personaje evolucione de forma permanente, no porque falte creatividad, sino porque la estabilidad es el núcleo del modelo de negocio.
Cada perro representa un rol fijo, reconocible en cualquier país y en cualquier episodio, lo que permite que la marca funcione durante años sin necesidad de reinvenciones profundas. Aplicado a Thomas & Friends, Spin Master eliminaría casi por completo la idea de consecuencia acumulativa. Bajo ellos, Thomas no aprendería lecciones que lo cambien. Aprendería la misma lección una y otra vez, reformulada, más o menos como Thomas durante toda la era Hit. James seguiría siendo vanidoso, Gordon orgulloso y Percy ingenuo, no como unos defectos que se trabajan, sino como características estáticas. Más o menos como lo que pasó en All Engines Go. El mayor problema no sería la calidad técnica, porque Spin Master suele mantener estándares visuales aceptables, sino la congelación moral. Spin Master, por diseño, no permite que una franquicia cargue peso emocional sostenido, porque el peso complica la venta. Bajo su tutela, Thomas no sería destruido, más bien, sería domesticado. Y ese es el riesgo real. No la cancelación ni un reboot, sino que Thomas & Friends se convierta en una serie perfectamente funcional y completamente incapaz de decir algo nuevo. Paramount. Para finalizar con esta parte del video, a diferencia de Spin Master, Paramount no se rompe la cabeza con la mercancía primero. Su jugada es muy pero que muy distinta. Agarran una marca que todo el mundo conoce y la tunean para que sea accesible para todos. El mejor ejemplo es lo que hicieron con Sonic. Cuando el primer diseño fue un desastre en 2019, simplemente, no se rindieron. Escucharon y se pusieron al tanto de todo lo que decía el internet, rediseñaron y entregaron algo que funcionaba. No se obsesionaron con el lore infinito de los juegos, pero tampoco le dieron contra la pared. Simplemente, lo hicieron digerible y divertido. ¿Y qué pasaría con Thomas? Si Thomas cayera en manos de Paramount, olvídate de los ciclos que ya teníamos predeterminados. Probablemente veríamos una película o una serie evento con mucho más ritmo, humor y un gancho mucho más fuerte para el público general. Thomas dejaría de ser una pieza más del engranaje para convertirse en el centro de atención, con todas las letras. Lo bueno de esto, es que tendríamos una producción increíble, Thomas volvería a estar en boca de todos y la franquicia ganaría una relevancia cultural que hoy no tiene. Pero el riesgo clave es que Paramount tiene la manía de suavizar las cosas para que le gusten a todo el mundo. Y Thomas, en su esencia, nunca fue algo universal. Era específico, casi rígido. Bajo este sello, Thomas no sería tan infantil como lo que propone Spin Master, pero perdería ese filo reflexivo. Pasaríamos de historias sobre aceptar tus límites y cumplir con tu deber, a una narrativa de autoexpresión. Ya no sería ese Thomas con ambigüedad moral que te enseña que a veces tienes que ser lo que te toca ser, sino uno que lucha por ser lo que él quiere. Sería un Thomas más moderno, sí, pero quizás un poco menos, Thomas, por así decirlo. Vale, para este punto sí quiero usar mi voz, ya que más que una conclusión acerca de lo que hemos visto en este video, quiero llegar a un apartado un poco más reflexivo. Después de haber analizado todas estas posibilidades hipotéticas sobre cómo Thomas podría ser tratado bajo distintas corporaciones, me doy cuenta que mi punto no es declarar que una sería la correcta y otra la equivocada. Al final del día, yo no soy el CEO de ninguna de estas empresas, no tengo juntas directivas ni poder real de decisión. El filosofar con estas hipotéticas decisiones corporativas es un ejercicio interesante, pero sirve para algo mucho más importante. Entender qué tipo de franquicia es Thomas y sus amigos, qué cosas la sostienen y cuáles la han ido marchitando poco a poco. Ahora bien, si miramos a Thomas bajo la tutela de Mattel, es imposible tapar el sol con un dedo. Hasta la fecha hemos tenido que digerir decisiones muy cuestionables, productos mediocres y, siendo honestos, cosas que son derechamente malas. Pero eso no convierte a Mattel en un villano único, porque sí, meter la pata es algo común en cualquier corporación grande. El problema aparece cuando nos quedamos atrapados en esa burbuja de odio constante y dejamos de analizar el contexto completo. Y aquí es donde tengo que decir algo que quizás no nos guste a todos. A veces, como comunidad, también hemos sido culpables. Muchos en la comunidad, y me incluyo totalmente, destrozamos el reboot por no ser lo que queríamos, y con toda la razón del mundo. El hecho de que la serie clásica terminara sin un cierre digno fue una puñalada directa al corazón de los fans de antaño.
pero también hay que ser valientes y reconocer la realidad. La esencia de Thomas no murió de golpe con All Engines Go ni la temporada 24. Se venía desgastando desde mucho antes. Las temporadas 23 y 24 intentaron salvarla, buscaron subir ganancias y recuperar el interés, pero el efecto fue a medias porque la fórmula, tal y como la conocíamos, ya estaba agotada. En muchos momentos, la serie nos dio detalles o guiños pensados solo para nosotros, y siendo totalmente sinceros, en su momento los negamos, los criticamos o simplemente no nos parecieron suficientes porque estábamos obsesionados con algo que ya se había ido. Es irónico que, ahora que la franquicia ha tomado direcciones tan drásticas, sea cuando más extrañamos aquello que no supimos valorar. De verdad sorprende que uno de los hitos más celebrados fuera que Emily recibiera su número 12 después de 20 años. Fue un gran detalle, sí, pero evidencia lo poco que la serie se estaba permitiendo evolucionar. Y aquí viene la parte incómoda. Aunque yo personalmente no vea All Engines Go y como el viejo chibolo agrandado o amargado que soy, el hecho de que me parezca una falta de respeto en más de un sentido es válido. Pero no pude ignorar algo clave, y es que Thomas volvió a tener una identidad clara. No es la que yo quería ni la que me acompañó en mi infancia, pero a fin de cuentas es una identidad. Y para una franquicia que lleva más de 40 años en la televisión, tener una cara definida importa más de lo que nos gusta admitir. Muchos habrían preferido que la serie simplemente acabara, que nos dejara morir con dignidad, pero Thomas acá se niega a morir. Sin embargo, acaba de pasar algo que no esperaba. A la fecha que estoy terminando de grabar este video, se han filtrado nuevas animaciones y renders de lo que se viene, y tengo que decirles que me ha movido bastante. Al ver estas nuevas imágenes, se nota a leguas que hay un esfuerzo por restaurar el viejo Thomas. Es como si intentaran rescatar la dignidad del diseño clásico con detalles que parecen reales, combinándolos con los estándares de animación actuales. Ver a Thomas así, de nuevo con esa presencia, me hace pensar que quizás alguien allá arriba finalmente nos ha escuchado. Por eso, más que esperar un regreso al pasado imposible, lo que realmente espero del próximo proyecto de 2026 es que se mantenga esa alma que veo en las filtraciones. Los diseños ya no me chocan tanto, al contrario, veo en ellos un puente entre los que crecimos con las temporadas clásicas y los que apenas descubrirán este mundo. Si este nuevo Thomas logra saber quién quiere ser, si se respeta su propia lógica y nos devuelve las buenas enseñanzas, para mí es suficiente. Me fascina la idea de que las nuevas generaciones puedan conocer un pedacito de ese Thomas antiguo, no copiándolo al 100%, sino reinterpretándolo con su propia personalidad, que entiendan que Thomas no siempre fue algo de un rato, sino una historia sobre el valor del trabajo, los amigos y la convivencia en un mundo imperfecto. Thomas ha sido parte de mi identidad y de la de cada uno de ustedes por 4 décadas. Ha sobrevivido a casi todo, y eso merece un respeto que va más allá de vender juguetes. Repito, mi conclusión acá no es decir que esta empresa sería mejor para Thomas que esta otra. Mi verdadera intención es, desde una visión hipotética, ¿qué tipo de identidad tendría Thomas? Si piensas que Hasbro, Netflix, Disney o lo que sea son mejores para Thomas que Mattel, pues ahí va a depender 100% de tu opinión. De verdad quiero que a Thomas le vaya bien en este nuevo camino. Si los diseños que están mostrando están a un nivel de intención y cariño por el pasado, ruego porque la serie acompañe esa ambición. Tal vez ese Thomas de nuestra infancia ya no vuelva tal cual como lo recordamos. Y está bien, cada cosa tiene su ciclo. Pero mientras de nuevo tenga una identidad, respeto por sí mismo y algo honesto que decir, entonces quizás, solo quizás, Thomas la locomotora todavía tendría muchos kilómetros por recorrer. Uf, qué pesado final, ¿no creen? A ver, ¿qué tal si para alivianar todo esto mejor ven el siguiente clip? Dacia Hao el Anticristo 2007, Woyao Pipin Che Guagui Huche Busito Mas Che Shigo de MX Can Can Che Guanse de Hocheta, Terian Gen Show Takan Kila Gen Mango Isen Nei Moita de Suriao Gen Piadi. Tachian Yao Sitare Bian Xian Gue Piku Piku Xde. Can Cantar un Teche Welun Tai Gen La Gita Unen Pau Callao Ben Kuile Petiana Che Shishen Mewiwaku. Ran Hoche Juan Se de Tashi Wen Sitare Xiao Gen Ban Takan Che Ota Canche Nia Guyao Mai de Yang Hoi Le Gen Yao Praole. Che Guan Si de Kidao y Gen Wan Xian Mian Tiao y Mian Tiao Unen Mai Che Guajun Shigue Dashabi XD. Linfen Tai La Ile Guyao Hei Liu Yambu Yao Wen Wei de Mixe. Di nuevo de Pintao. Saichian. Olvídenlo, mejor denle like, suscríbanse y chao, hasta la próxima.
you.